Resumen en imagen. Veracruz, el puerto, está en alerta roja por el embate de la tormenta tropical Barry, que esta mañana ingresa a tierra entre las localidades de Palma Sola y Cardel, con vientos hasta de 75 kilómetros por hora, generando con esto intensas lluvias en todo el estado. La Secretaría de la Defensa Nacional puso en marcha desde anoche el plan DN3, mientras la Marina Armada de México aplica el plan Marina de auxilio a la población. El gobierno del estado anunció la suspensión de clases en todos los niveles educativos en 212 municipios y activó 2.240 refugios temporales para la población que pudiera resultar con ello afectada. Se prevé que el meteoro continúe su desplazamiento en tierra hacia el oeste, debilitándose gradualmente sobre Puebla y Tlaxcala a lo largo de este día, pero ocasionará precipitaciones torrenciales sobre esos estados, además de San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro y Oaxaca. Barry provocará lluvias fuertes a muy fuertes en Chiapas, Tabasco, Tamaulipas, Morelos, Estado de México y obviously en el Distrito Federal. En otros temas, reconoce el alcalde de Benito Juárez, Cancún, Julián Ricalde, que recibió dinero en efectivo de su antecesor Jaime Hernández, a la sazón el que llegó ahí de sustituto de otro ratero, Greg Sánchez, tal como se ve en un video grabado en diciembre del 2010 y que circula desde el día de ayer en redes sociales. Ricalde, el presidente municipal, asegura que el dinero entre 150,000 y 200,000 pesos era para los trabajos de transición. Fíjese que transición, no sé si de la materia o era una cosa así medio cuántica, ¿no? Por lo que no hay ningún hecho ilícito que perseguir, de eso dice, ¿no? Aunque admite que pecó de ingenuo al recibir este tipo de recurso en efectivo. Aseguró que el video es parte de una guerra sucia del PRI en la recta final de las campañas. Obviamente el PRI no inventó el escenario, ni tampoco el dinero, ni tampoco el acto de corrupción. Sucia sería la guerra si ellos fueran inocentes y los videos simplemente fueran actuados o montados, como luego le hace Fidel Herrera, ¿no? Pero eso es otra cosa. Por su parte, el exalcalde Jaime Hernández, quien sustituyó de manera interina a Greg Sánchez, que acabó en la cárcel en Nayarit, ¿se acuerda? Aseguró que el dinero era parte de una extorsión por parte del grupo perredista que estaba al frente del ayuntamiento, encabezado por el entonces síndico municipal Latifa Musa, que le exigió 1 millón de pesos para que se pudiera aprobar la reestructura de la deuda municipal, y Ricalde era el intermediario. O sea que entre ellos venden, extorsionan, con decir, bueno, está bien, yo voto porque se reestructure la deuda del municipio, pero tú me tienes que dar una lana. Es una grosería lo que nos sucede con nuestros servidores públicos. El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, exigió una explicación a fondo de parte de los involucrados y aseguró que deberán asumir su responsabilidad en caso de que hubieran, a lo mejor todavía hay dudas, ¿no?, incurrido en alguna irregularidad. Quien da explicaciones es quien en ese entonces era el presidente interino que sustituyó a Greg Sánchez en la presidencia municipal de Benito Juárez. Yo creo que tienen que aclararlo con toda la precisión y transparencia que el caso amerite. Nosotros allí lo único que exigimos, y se lo dije anoche mismo a él en una conversación telefónica ya cerca de la medianoche, que tenían que aclarar todos estos hechos y el propio presidente interino en ese entonces debe hacerlo. El delegado del PRI en Quintana Roo, Miguel Ángel Chico Herrera, deslindó a su partido de la filtración del video y dijo que se trata de una historia de traición y de vendetas entre los próximos miembros del PRD. Además, fíjese,
el que originó todo esto, bueno, no quiero decir que lo haya inventado el tema de la corrupción, ¿no? Que la haya inventado, pero el padre de todas las batallas allá en Cancún es Greg Sánchez, el delegado del PRI en Quintana Roo. Miguel Ángel Chico, insisto, se deslinda del tema como representante del PRI. En la última novedad del caso Granier, fíjese, el exgobernador de Tabasco envió su declaración formal a la Procuraduría de Tabasco a través del Telégrafo, un medio reconocido legalmente en el orden jurídico mexicano, según dice el despacho de el abogado de Eduardo Luengo. En el escrito, Granier manifiesta claro que no cometió delito alguno en relación con los hechos que se investigan sobre el presunto quebranto al erario. La Procuraduría General de Justicia de Tabasco confirmó que recibió un telegrama presuntamente firmado por el exgobernador Granier, el cual fue agregado a la indagatoria sin que esto tenga un efecto jurídico. No le aceptaron la declaración así. Por otro lado, la dependencia añade que el director del Hospital Ángeles del Pedregal de la Ciudad de México ha sido notificado formalmente acerca de la situación jurídica de Granier, con la finalidad de que una vez que se le considere en condiciones y se le diera de alta del hospital, se esté, a las vivas, se informe a la Procuraduría General de Justicia de Tabasco para los efectos legales correspondientes. Es decir, una vez que lo den de alta las fuentes médicas, le van a echar el guante al señor y de arreglarle del corazón, lo van a agarrar toditito con todo su cuerpecito bien vestido. Por otra parte, autoridades de Tabasco citaron para mañana a la ex secretaria de Educación Beatriz Luque y a su ex director administrativo Mario Carrillo para que rindan su declaración sobre el presunto desvío de fondos federales. En esos mismos términos deberá comparecer también ese mismo día el ex secretario de la Contraloría Roger Pérez Évoli y el lunes el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública Sergio López Uribe y Mario Alberto Eslava, ex director general de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública también. En el último tramo de su visita a Londres, el presidente Peña Nieto reiteró que Petróleos Mexicanos no se privatizará. Otra vez se dio cuenta de que la había requete contrarregado. Y la reforma para su modernización busca ampliar sus capacidades con la participación del sector privado, sin que esto afecte a la rectoría del Estado sobre los recursos del subsuelo. Quiero dejarlo claramente señalado y subrayado. No se trata de privatizar. Algunos han creído que la participación del sector privado es privatizar. Al contrario, una y otra vez he insistido y he declarado, el Estado seguirá siendo propietario, dueño de los hidrocarburos del país, dueño del petróleo, pero necesitamos ampliar su capacidad. Pemex por sí mismo no tiene los recursos económicos suficientes para detonar y desarrollar infraestructura para generar más energía. Está bien, todo está bien. Lo que pasa es que dijo el presidente que esta aceptación de capital privado era uno de los acuerdos del Pacto por México. Y los elementos integrantes del propio pacto dijeron, pues no sé de qué está hablando el presidente, porque con nosotros no ha hablado nada. El presidente dijo confiar en que habrá espacio para el consenso y los acuerdos políticos. Habrá espacio. No hubo. Entonces, si no hubo espacio para un consenso, ¿para qué lo ventila? Eso es, bueno, a lo mejor es parte de la experiencia que tiene que capitalizar. Dice, habrá espacio para acuerdos políticos y realizar cambios estructurales profundos y no cosméticos, como cambiar alguna ley u ordenamiento sin mayor impacto para el desarrollo del país. El dirigente nacional del PAN, que ya reaccionó, Gustavo Enrique Madero, se tardó nada más 2 días. Niega que las iniciativas de reforma energética tengan alguna intención privatizadora y culpó a los medios de comunicación que nosotros somos los que generamos la confusión de utilizar el concepto privatizador. Tienen ustedes siempre una frase que confunde mucho a la ciudadanía. Cuando quieren que algo no pase, le llaman que es privatización. La reforma educativa dicen que es privatización. Eso dicen. ¿Para qué? Pues para echarle leña, para que no pase, para que no prosperen.
La reforma energética dicen que es privatización. No tiene ningún contenido privatizador. Modernizador. Me encantaría, como todo lo interpretamos mal, no volver a hablar del señor. Desafortunadamente, pues es parte de un mal necesario que tenemos que narrarle a usted. Por lo mismo, señor Madero, si en algún momento lo que decimos es mal interpretado, le pido por favor de su sabiduría para que nos guíe el camino, porque usted sí le sabe y nosotros no. Por su lado, el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que los integrantes del Consejo Rector del Pacto por México no han discutido nada. Esto es lo que tendría que haber dicho el señor Madero. La pregunta es, ¿ha habido o no en la mesa del Pacto por México una discusión sobre lo que dijo el presidente de la República como un hecho consumado? Y dice Zambrano, Madero dice que es culpa nuestra, de los medios. Y dice Zambrano, no, en la mesa no hemos hablado. Las declaraciones de Peña Nieto expresan exclusivamente el punto de vista y el interés del gobierno priista. No son acuerdos del Pacto por México. Peña Nieto no es la voz del pacto, mucho menos en un tema que no ha sido abordado por el Consejo Rector y subrayo, ni ha sido tratado fuera del mismo. Por lo tanto, le exigimos a Peña Nieto que con la urgencia del caso ponga sobre la mesa sus propuestas, tal como nosotros lo haremos porque ya las tenemos. Cuartelazo en la bancada de senadores del PAN. 23 de los 38 legisladores del grupo parlamentario avalaron por unanimidad, en lo general y particular, una reforma a sus estatutos que pretende establecer candados en el manejo financiero y administrativo de esa fracción legislativa, encabezados por el excoordinador de la bancada, Ernesto Cordero, que corrió Madero, plurinominal. Aseguraron que los cambios para dar mayores atribuciones a la Comisión de Vigilancia y crear el Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas son legales y registrados ante notario público, según otro plurinominalito, Roberto Gil Suárez, quien dio lectura a los... ¿Qué gente más ralita, ¿verdad? En fin, óigalo. Con nuevas reglas democráticas estamos listos para trabajar en conjunto con el coordinador y con la dirigencia nacional. Esperamos que atiendan este llamado de unidad. No tenemos tiempo para seguir en esta ruta de división. México quiere un PAN fuerte, decidido, con propuesta y visión de futuro. El PAN está en el Senado de la República muy bien representado. A decir de Gil Suárez, yo creo que está pésimamente representado, ¿eh? Este señor Preciado, el líder de la bancada, mi bicho hermoso. Por su lado, Ernesto Cordero reiteró que los 430,000 pesos que se depositaron a cada integrante del grupo parlamentario no fueron autorizados durante su gestión, como lo dijo el actual coordinador de este grupo, el señor Jorge Luis Preciado. En fin, habla Cordero. Yo no los autoricé. Me parece que, pues habla de muy poco escrúpulo querer, pues ahora sí que empañar la trayectoria de un servidor público. La comisión, fíjense entre ellos, dándose con todo, pobre PAN, tan lejos de Dios y tan cerca entre ellos, se patean. La comisión permanente declaró aprobado el decreto de reforma al artículo 24 constitucional en materia de libertad religiosa, luego que más de 16 congresos estatales avalaron las modificaciones al primer párrafo del precepto constitucional. El decreto fue remitido al Diario Oficial de la Federación para su publicación y entrada en vigor. A la libertad de religión ya estaba establecida su actividad en la Carta Magna. Se agregó el derecho de las personas a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener y adoptar en su caso la de su agrado. Fíjese, nada más, estamos en el siglo XXI. Esta bula que hoy le estoy leyendo pareciera del siglo XVI, pero en fin,
y así como a participar individual y colectivamente, tanto en público como en privado, en ceremonias, devociones o actos de culto respectivo. Yo creía que en este país ya teníamos esa libertad. Hay una relación jurídica entre el Estado mexicano y las iglesias, y en ello, en esa libertad, en la relación, no veo por qué esto, desafortunadamente, no veo por qué tenga hoy que ser otra vez aclarado. Las centrales agrarias aglutinadas en el Congreso Agrario Permanente y en el Frente Amplio Campesino acordaron continuar negociaciones con la Secretaría de Gobernación respecto a su demanda para establecer un pacto para la modernización del campo. Hijo, esta pretendida modernización del campo yo creo que es más antigua que el campo. Sin embargo, integrantes de diversas organizaciones campesinas agredieron a elementos de la Policía Federal que resguardaban a la Secretaría de Gobernación para exigir que fueran escuchados, al aclarar que no se sienten representados por los grupos que dialogan con la propia gobernación. Los inconformes lanzaron todo tipo de proyectiles a los federales, derribaron vallas metálicas, causaron destrozos a 3 vehículos. En la Secretaría de Agricultura, 1 millar de personas bloquearon el eje 7 Sur en su cruce por el eje 1 Poniente e incluso impidieron por largas horas la salida de trabajadores de la dependencia. La violencia en contra de las mujeres en México tiene dimensiones de pandemia. Fíjese qué frase. Asegura la representante de la ONU Mujeres en el país, Ana Güemes. Al día se presentan un promedio de 0.4 feminicidios en el país, y la mayoría de los casos se dan en 5 municipios, fundamentalmente en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en Tijuana, en Culiacán y en Ecatepec, en el Estado de México, según revela. Durante la conferencia, la eliminación y prevención de todas las formas de violencia en contra de mujeres y niñas, se insistió en la necesidad de tipificar al feminicidio en todos los códigos penales estatales, actualmente considerado en 21 de las 32 entidades federativas del país. El juez 11 de lo penal en delitos no graves dicta auto de formal prisión a 7 sujetos que participaron en los disturbios del pasado 10 de junio como probables responsables de ultrajes a la autoridad en pandilla, daño a la propiedad, daño doloso y ataques a la paz pública. Gracias a la reforma de la Asamblea Legislativa que cambió estos delitos a no graves, por procesados continuarán en libertad y aún en la sentencia no enfrentarán cárcel, sino posiblemente algún tipo de sanción económica. Yo creo que después de que llegas, vandalizas, violentas, provocas, golpeas, destruyes a lo que no es ni siquiera tuyo, a lo mejor les ponen una multa de unos 25 pesos. En el ámbito internacional, Sao Paulo y Río de Janeiro, las 2 mayores ciudades del Brasil, también ceden a la presión de las mayores protestas populares que se han dado en ese país en 2 décadas y derogaron los aumentos a las tarifas del transporte público luego de semana y media de manifestaciones que han degenerado y hoy son violentas. La decisión se suma a la de otras 7 importantes ciudades del país sudamericano que la noche del martes bajaron también la tarifa del transporte en un intento por mitigar la inconformidad social. Sin embargo, para hoy están previstas nuevas movilizaciones en decenas de ciudades, incluidas Sao Paulo y Río. Nuestro objetivo fue alcanzado en cuanto movimiento, pero continuaremos luchando por la tarifa cero, dice una de las líderes de este que se llama Movimiento Pase Libre, el impulsor de las protestas. O Rei Pelé pide a los miles de manifestantes que han salido a protestar en diferentes ciudades del Brasil que dejen las calles y se concentren en el fútbol. Olvidemos toda esta conmoción, todas estas protestas y recordemos cómo el equipo brasileño es nuestro país, cómo el equipo brasileño es nuestra sangre, dice Pelé en una transmisión en la cadena O Globo Televisión. Estamos empezando a prepararnos para la Copa del Mundo. La Copa Confederaciones nos sirve mucho para tener una base de lo que será nuestro equipo. Sin embargo, los comentarios le valieron un cúmulo de insultos en el Twitter. Esta madrugada, la policía turca desalojó los campamentos de protesta antigubernamentales en las ciudades de Esmirna y de Mersin.
y arrestó a decenas de personas. En Ankara, las fuerzas del orden dispersaron a cientos de manifestantes, mientras miles de personas en Estambul se reunieron durante la noche en una treintena de asambleas vecinales en parques de toda la ciudad para debatir futuros pasos en ese movimiento de protesta que inició el pasado 31 de mayo. En medio de este tipo de protestas antigubernamentales que han dejado cuantiosos daños, Turquía se alista para inaugurar mañana la 19ª edición del Mundial Sub-20 de fútbol. El evento, que comienza este viernes, tiene 7 ciudades sede, donde tendrán lugar los 52 encuentros del programa, entre ellas Estambul y Ankara, que son el centro neurálgico de la oleada de protestas en contra del gobierno. En la capital no habrá actividad mundialista. Inundaciones en el suroeste de Francia, tras fuertes precipitaciones, causaron la muerte de 2 personas en menos de 24 horas. Unas 2,000 personas fueron evacuadas en Lourdes, donde está justo el santuario católico, la famosa Gruta de Lourdes, donde la tradición sitúa las apariciones de la Virgen. Se encuentra bajo el agua a raíz de las crecidas de los ríos. Las inundaciones alcanzaron los prados y piscinas destinadas a los peregrinos en las orillas del río Gave. La Basílica Superior fue cerrada desde la tarde del martes. Los responsables del santuario mariano de Lourdes temen que ese complejo religioso situado al suroeste de Francia no pueda reabrir este verano por daños causados en estas inundaciones de los últimos días. La catástrofe natural es tal que no sabemos cómo podríamos reabrir las condiciones aceptables de este santuario, según señalan las propias autoridades responsables. El santuario recibe cada año a unos 6 millones de peregrinos y en los meses de julio y agosto tienen mayor afluencia, entre unos 20 hasta 40,000 peregrinos diario. Diario es lo que llega a Lourdes. De 2008 a mayo de este año, la violencia y las amenazas obligaron al exilio a 456 periodistas en el mundo, 12 de los cuales salieron de México, según revela un informe del Comité para la Protección de Periodistas, difundido en ocasión del Día Mundial del Refugiado, que se conmemora hoy. Periodistas de todo el mundo están siendo obligados a abandonar sus hogares para escapar de la persecución, el encarcelamiento y a veces incluso hasta de la muerte, según dice el propio reporte. Los países con mayor número de periodistas exiliados son Irán, Somalia y Etiopía. El año pasado México ocupó el 8º lugar con 3 periodistas exiliados. El cofundador y líder de la extinta organización antiinmigrante Minuteman, Chris Allen, fue arrestado en Phoenix, en Arizona, acusado de abusar sexualmente de 3 niñas menores de 10 años. Este hombre, Allen, alcanzó celebridad nacional en Estados Unidos entre el 2005 y el 2008 como activista líder en el debate de la inmigración, al haber fundado el Cuerpo de Defensa Civil Minuteman, orientado a organizar voluntarios para patrullar a la frontera con México a fin de frenar el cruce de indocumentados. Revela el director del FBI, Robert Mueller, la utilización de aviones no tripulados, los llamados drones, para tareas de vigilancia dentro de Estados Unidos. Al comparecer ante el Comité Judicial del Senado, Mueller explicó que el uso de esta tecnología es limitada y generalmente es utilizada en incidentes particulares. Robert Mueller no ofreció detalles sobre el tipo de aparatos que opera el FBI, que junto con los departamentos de la Defensa y de la Seguridad Interna son las únicas dependencias que tienen esta capacidad. El primer papa jesuita y latinoamericano de la historia, el argentino Francisco, cumple este jueves 100 días en el trono de San Pedro, durante los que ha cosechado una sorprendente popularidad en todo el mundo, mostrando un rostro humilde, sencillo de la iglesia, mientras prepara una revolución pacífica dentro de la desacreditada Curia Romana, gobierno central de la Iglesia Católica, un reto que va a marcar su pontificado y que va a tener muchos enemigos adentro del Vaticano. El Papa se refirió hoy al escándalo que supone que millones de personas pasen hambre y denunció la especulación financiera en los precios de los alimentos ante la 38 Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Al recibirlos en el Vaticano, el Papa recordó en español que la crisis económica, los conflictos abiertos y el cambio climático complican la situación de la lucha en contra del hambre, pero, en su opinión, el verdadero escándalo es que haya millones de personas que sufren y mueren de hambre, cuando es bien sabido que la producción de alimentos actual sería
en teoría, suficiente para todos. Otra vez el Papa nos da una lección.